Todos hemos mentido alguna vez, pero te aseguro que ninguna de tus mentiras afectó al planeta completo, ya que usualmente somos personas normales y sin poder, así que decir algo falso no tiene repercusión ni en tu ciudad. Pero ahora sí nos vamos a adentrar en personas que mintieron o falsificaron información, pero que generó un cambio total en la historia mundial. O sea que sin esas mentiras el mundo no sería lo que hoy en día es. Si esas personas no hubiesen mentido, viviríamos directamente en una realidad paralela. Así que prepara tu mejor excusa, porque estas son las mentiras que cambiaron el mundo. Durante la primera mitad del 1800 se creó una pseudociencia llamada frenología, que consistía en el conocimiento de la personalidad e inteligencia a través de la forma del cráneo. Utilizaban pinzas de metal y cascos con curvas perfectamente redondeadas para medir el diámetro del cráneo desde diferentes ángulos y su nivel de curvatura. Los científicos, basándose en las cabezas desproporcionadas y grandes de los animales en comparación al cráneo redondo del hombre, llegan a la conclusión que la cabeza perfectamente redonda y proporcionada al cuerpo era un indicio claro de características cognitivas y emocionales elevadas, por lo cual se usó como medida universal de capacidad humana durante décadas. El problema es que las razas morenas tienen cráneos más ovalados o alargados dependiendo de la zona, por lo cual casi toda persona de color era tachada de poco inteligente y emocionalmente insuficiente, lo que se usó como fuerte argumento para mantener la crueldad y la esclavitud y ver a los morenos como personas inferiores en sus capacidades. Esta falsa ciencia lamentablemente ayudó a que la esclavitud durara varias decenas de años más y a crear un estereotipo racista con respecto a las personas que no tenían su piel blanca. En 1908, en medio de una construcción en Inglaterra, se descubre un resto óseo que corresponde a un cráneo semicircular, con un diente afilado en una mandíbula voluptuosa que sobresalía de la cabeza. Estas características hicieron generar estudios con respecto a la posibilidad de que el llamado hombre de Piltdown fuese considerado el eslabón perdido entre la evolución del animal al hombre. Sería la especie de ser vivo que habría tenido cerebro con razonamiento arcaico, pero características bestiales por su mandíbula y dientes, lo que obviamente resolvería el mito de cómo o qué especie fue la que realmente generó el salto entre la evolución del mono al hombre pensante. Ya en 1912 la comunidad científica estuvo de acuerdo con que era realmente el cráneo de la especie que precisamente generó la transición de lo animal al hombre. Se comenzaron a escribir teorías sobre sus costumbres, formas de razonar, moverse y vivir, hasta que recién en 1953, ya con el avance tecnológico y la capacidad de analizar ADN de forma precisa, se descubrió que el cráneo correspondía a un Homo sapiens, o sea, a la primera especie de hombre en sí, pero la mandíbula pertenecía a un orangután y el diente afilado a un simio. Por lo tanto, la pieza fue modificada para parecer parte de una nueva especie, cuando en realidad simplemente era un conjunto de huesos que, si bien estaban cercanos, jamás pertenecieron al famoso eslabón perdido entre el hombre y el animal. Esta falsedad retrasó decenas de años de avance en la explicación evolutiva del hombre, además de echar a la basura cientos de trabajos profesionales realizados por científicos que suponían que el descubrimiento era real. Hitler y el partido nazi no solo era cruel, sino que también muy inteligente, ya que comenzaron a hacer propaganda, recitar discursos, expandir rumores e incluso enseñar en las escuelas que la raza aria, los alemanes genuinos, eran superiores biológicamente en cuanto a físico e inteligencia que cualquier otro tipo de persona, y por el contrario, los judíos, negros o no alemanes verdaderos tenían un ADN inferior en calidad y que mediante su reproducción arruinarían el avance del mundo por su falta de habilidades e inteligencia. Por lo tanto, Hitler y su partido promulgaban que la ciencia no se podía negar y que la raza aria era la elegida para dominar todos los territorios, lograr reproducirse y llevar al mundo a un nivel de avance nunca antes visto. Toda esta mentira se integró en la mente de generaciones de niños y soldados alemanes, que posteriormente producirían uno de los genocidios y dictaduras
dictaduras más terribles de la historia. Una falsedad sin bases, dicha muchas veces, produjo el holocausto nazi que marcó la historia del hombre al observar los límites de la maldad. Igualmente, la inteligencia nazi falsificó un documento en forma de libro que describe un plan de religiosos judíos que buscaban dominar el mundo a través de su poder económico. Estos escritos fueron masificados por toda Europa y Alemania, generando en el continente dudas sobre las intenciones de la comunidad judía, que siempre se caracterizó por tener grandes cantidades de dinero, por su capacidad de negociar y carisma, lo cual le permitió a Alemania comenzar con su ideología dictatorial y destructiva de forma mucho más fácil, ya que muchos europeos realmente creían que aquel plan judío era verdadero. Fue la mayor inversión marítima de la historia. El Titanic era la revolución de los barcos y los viajes de placer a través del mar. La confianza de los ingenieros constructores estaba por las nubes y consideraban a la embarcación una máquina imposible de fallar. Comentaban abiertamente que el Titanic es insumergible. Su estructura y curvatura podría soportar cualquier tipo de oleaje o tormenta. Por lo anterior, la compañía a cargo White Line Star redujo drásticamente gastos en seguridad de emergencia, como botes salvavidas o chalecos flotantes, y prefirió invertir gran parte de los recursos en los lujos a bordo de la nave, que daría de vacaciones a casi 2.500 personas, que en su mayoría eran magnates y políticos importantes. El Titanic chocó contra un iceberg que se calcula tenía el doble del peso del barco. La nave se hundió y más de 1.300 personas murieron congeladas o ahogadas por la cantidad mínima de botes a bordo. Y así, gracias a esta tremenda mentira, hoy tenemos el clásico de clásicos de amor. Ahora ya saben por qué no había un bote para salvar a Jack y Rose. Son unos salvajes que roban, faltan el respeto a Dios al mostrar su cuerpo sin ropajes, amamantan a sus hijos al aire libre, viven sin higiene y en condiciones anárquicas. Son definitivamente un peligro para la civilización moderna. Un diálogo similar fue el que uno de los acompañantes de Cristóbal Colón escribió en su diario para describir a los indígenas de América Latina. Pensaban que les robaban, ya que las tribus no tenían concepción de propiedad y tomaban lo que más llamaba su atención de las vestimentas o barcos españoles, sin tener la real intención de hurtar aquello. Tampoco comprendían que tenían ropas hechas de pieles que usaban solo durante temporadas de lluvia y frío, ni que se organizaban como comunidad a su manera. En suma, por el desconocimiento español se generó esta percepción errónea y hostil de los indígenas, por lo cual la corona española definió la zona como peligrosa para la seguridad y las buenas costumbres. Por lo tanto, aquella percepción falsa de los indígenas generó la justificación perfecta para el comienzo de la colonización y genocidio en América Latina. En 2003 invadieron todo Irak con sus tropas, desestabilizando al país completo y terminando con la dictadura de Saddam Hussein. La principal razón para generar el ataque fue la acusación de la CIA estadounidense con respecto a que Irak tenía armas de destrucción masiva, como bombas nucleares que en cualquier momento podrían usar en contra de los norteamericanos. Una vez invadido el país, luego de la muerte de Saddam y la revisión de todas las instalaciones militares iraquíes, no se encontró ningún tipo de bomba nuclear ni material necesario para crear un arma de destrucción de alta escala. Algo similar ocurrió con Vietnam en 1964, cuando un barco estadounidense reportó un ataque balístico por parte de naves vietnamitas, lo que produjo la inmediata intervención militar en territorio de Vietnam. El problema es que nuevamente se descubrió que nunca ocurrió un ataque al barco estadounidense, sino que solo se detectaron embarcaciones desconocidas que se aproximaron a su zona de control durante unas horas y luego se retiraron, pero hasta el día de hoy se desconoce si eran vietnamitas o si tenían intenciones de conflicto. En fin, esto ha sido todo por hoy. Quiero que me digas en los comentarios la peor mentira que conozcas. También déjame tu me gusta, comparte el video con una personita especial. Recuerda seguirme en Instagram y TikTok, que allí subo cosas bien perronas. Recuerda que yo soy Dogmas4 y nos vemos en la próxima.